Muy buenas amigos, la pregunta de hoy es ¿qué rey de Nápoles fue formado en la ciudad de Sevilla? Pues tenemos que remontarnos a comienzos del siglo XVIII, cuando en España se instaura la dinastía Borbón, con el primer rey que fue Felipe V, venido de Francia, el duque d'Anjou, que montaría corte en Sevilla cuando en 1729 sus médicos le aconsejarían el instalarse en Andalucía por un problema mental que atravesaba. Sería precisamente durante esa corte sevillana, junto a su esposa, una mujer cultísima que fue doña Isabel de Farnesio, cuando este matrimonio se instaura en el Alcázar de Sevilla, montando corte, lo que se llamó el lustro real, esa etapa sevillana de la corte borbónica en la ciudad de Sevilla, y sería uno de sus hijos, que sería Carlos III, el futuro Carlos III, el infante Carlos, el que sería formado en el Alcázar de Sevilla junto a su madre, que como digo, era una mujer muy culta, refinada y con gran gusto por las artes, y sin duda muy inteligente, la que prepararía en Sevilla el ascenso de su hijo Carlos para ser futuro rey de un trono italiano o duque, como realmente lo fue, a través del Tratado de Sevilla que se firmó en el Alcázar de Sevilla en 1729, que aseguró a su hijo el ser duque de varios ducados de Italia como el de Parma. Embarcaría el infante Carlos desde Sevilla, pasando por Cádiz hasta Italia, y sería en 1734, una fecha muy importante, en plena guerra de sucesión polaca, cuando el infante Carlos fue declarado rey de Nápoles, devolviendo el reino de Nápoles y Sicilia a la corona española. Y sería precisamente Carlos de Borbón, como lo llamaban en Nápoles, quien transformó la ciudad construyendo teatros, palacios, grandes avenidas, jardines y convirtiendo a la ciudad de Nápoles en una de las ciudades más cultas, cosmopolitas y refinadas de toda Europa. Y sería en 1759, tras la muerte de su hermanastro Fernando VI, cuando sería llamado desde Madrid para embarcar desde Nápoles hasta España para convertirse en el futuro Carlos III de España, dejando aquí en Nápoles una herencia enorme, no solamente en su conjunto monumental, sino en forma de estatua, como esta estatua, por ejemplo, que queda detrás de mí aquí en Piazza Plebiscito. Y sería precisamente cuando Carlos III sería coronado rey de España, cuando coloca como rey de Nápoles a su hijo, sería el futuro Fernando IV de Borbón, que también tiene estatua en esta plaza. Y sería Fernando IV quien le regalaría, tras la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III en 1767, cuando Fernando IV le regalaría la iglesia que queda detrás de mí, antigua iglesia de la Compañía de Jesús, con la advocación de San Francisco Javier, se la regaló a la orden de los constantinianos, una orden militar que le cambiaría la advocación y le colocaría el nuevo nombre de la iglesia de San Fernando, por el patrón y el conquistador de Sevilla, continuando esta relación entre Sevilla, Carlos III, Fernando IV y Nápoles, y teniendo además este templo, como curiosidad, en su altar mayor un cuadro que realizaría en el siglo XVIII, que representa a San Fernando, al rey Fernando III, antes de conquistar Sevilla, cuando se le aparece a la Virgen, que le valería para la conquista de la ciudad de Sevilla. Y para culminar esta historia sería precisamente Carlos III quien fundaría en Sevilla el Archivo General de Indias, un edificio que él, desde su etapa como príncipe en el Alcázar de Sevilla, veía desde su alcoba, que era la antigua Casa Lonja de Mercaderes, el edificio que eligió Carlos III para instaurar el archivo más importante de toda la relación de España con sus virreinatos, Archivo General de Indias, que desde 1785 está instalado en el edificio de la antigua Casa Lonja de Mercaderes y que sigue obviamente en funcionamiento y forma parte de nuestro patrimonio. Pues desde aquí, desde la ciudad de Nápoles, una ciudad tan vinculada a España y, como habéis podido ver, a Sevilla, junto al rey Carlos III, el pequeño Carlos de Borbón, que sería coronado en Nápoles, habiendo sido príncipe en Sevilla. Os envío un beso para todos, espero hayáis disfrutado y no dejéis de seguir a ABC de Sevilla y Hispabilia para más curiosidades históricas.